El país sobre el año 2001 llega a una de las peores crisis de la historia argentina. Del surgimiento de nuevos liderazgos para dar las respuestas a la sociedad, nacen las alianzas políticas de distintos sectores. Resulta electo como presidente el doctor Fernando de la Rúa en 1999. Estos nuevos aires buscaron hacer cambios, pero no fueron efectivos. Las medidas tomadas por el gobierno de la alianza no alcanzaban, el déficit nuevamente acechaba y se necesitaba ayuda externa de los organismos internacionales para poder hacer frente a los gastos del Estado, el pago de la deuda y de sus intereses. En todo ese contexto se busca una reforma laboral y se hace una rebaja de los sueldos y de los jubilados y estatales. Para fin del año 2001 la pobreza ya era del 35,4%. Sobreviene una crisis a nivel mundial que termina pegándole al país fuertemente. Se extreman los problemas para los pagos de la deuda y se da un despliegue de un blindaje financiero que no surte el efecto deseado. Los dólares ya no alcanzaban y Argentina entraba en default. Se extreman medidas para conservar las reservas, surge el corralito financiero y se da la peor crisis de la que se tiene recuerdo. Todo esto genera los hechos más que lamentables del 19 y 20 de diciembre en los cuales renuncia el presidente de la Rúa, dándose situaciones extremas como la represión policial, muertes, saqueos, protestas, cacerolazos y un único pedido, que se vayan todos. No fue tan fácil la sucesión ya que no había vicepresidente. Carlos Álvarez había renunciado por el escándalo de las coimas en el Senado. En 11 días llegó a haber 5 presidentes hasta que se convoca una asamblea legislativa de urgencia en la cual surge el nuevo presidente, Eduardo Duhalde. Este asume el 1 de enero de 2002. La devaluación se da brutalmente. La clase media tambalea y surgen los planes sociales, los cambios no se dan en el ritmo en que la sociedad lo necesita. El país seguía convulsionado con protestas y piquetes. Se comprendió el papel de los medios de comunicación en la construcción y legitimación de un modelo social y político. El manejo de la información pasa a ser estratégico. Se da la caída de las Torres Gemelas en el orden internacional y ya no es lo mismo. Surgen problemas en el sistema financiero. Se genera una nueva crisis que hace que el presidente Duhalde llame a elecciones para abril del año 2003, en el cual las gana el doctor Néstor Kirchner. Ya desde el año 2003 se da un cambio de modelo de país en que tiene una continuidad de 12 años y lo encarna el presidente Néstor Kirchner hasta el 2007 y luego su mujer, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Se ve desde lo económico una gran recuperación. La soja llega a sus máximos históricos. Eso va impulsando la economía. Se reduce a la mitad de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo. Se realiza una renovación importante en la Corte Suprema de Justicia. Se propusieron los juicios por delitos de lesa humanidad. Recompuso las relaciones con los países de Latinoamérica y se realizó el pago total de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Se ve claramente una preocupación por el papel de los medios de comunicación en las distintas secretarías de comunicación de estos gobiernos latinoamericanos. Esta presidencia se basó en una simbiosis con estos y más con los grandes grupos mediáticos. Aparecen ripideces con los medios amigos al final del mandato y la oposición se enfoca en ciertos temas con apoyo de los medios hegemónicos que ya no frenan ciertos temas. El último año del gobierno de Néstor Kirchner empiezan ciertos problemas con los índices de inflación, pobreza y desocupación. Comienza la manipulación de las estadísticas oficiales. Hay 2 periodos más en los cuales es presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se ha puesto una continuidad y una profundización del modelo. Se da también el comienzo de la grieta. Hay 2 problemas. El intento de la suba de retenciones al aro genera protestas. Dichas protestas combinaron actos públicos. Es el fin de la simbiosis con los medios de comunicación, ya que estos y la oposición usaron el conflicto para posicionarse y apoyaron la postura del campo y no la del gobierno. Se juega fuerte contra los medios. Se comienza con el reemplazo de la ley de medios. Se expanden los derechos civiles, surge el matrimonio igualitario, la reforma previsional, se eliminan las FJP y a través de la ANSES se financiarán políticas públicas y sociales. Los aportes de los trabajadores estarán en el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Público. La asignación universal por hijo también arranca desde ese momento. Esa conjunción de políticas ayudaron a que no se sientan los coletazos de la política internacional que se profundizan con otros temas que ya apremian y no se pueden ocultar. La pelea con los medios, la inflación y la corrupción, pero con un crecimiento económico más la recuperación del salario real y la creación de algún punto porcentual más de empleo, genera las condiciones para que la presidenta pueda ser reelecta. La pelea con los medios y una posición fragmentada generan la continuidad del modelo. El tercer gobierno kirchnerista
tuvo con pronto problemas estructurales. La inflación se instaló con un problema más para los trabajadores de menores ingresos al disminuir el poder adquisitivo de los salarios. En 2012 el gobierno nacional decidió estatizar YPF. Las elecciones del 2013 son adversas al oficialismo y crecen los sectores opositores. En un contexto de bajo crecimiento, tensiones macroeconómicas y un escenario inflacionario con creciente déficit fiscal y un frente externo complicado por la amenaza de los fondos buitres y la expectativa de los actores transnacionales sobre una posible alternancia al frente para la victoria, definió a la fórmula Scioli-Zanini, siendo derrotados por la fórmula Macri-Michetti. Aprovechando el hartazgo con el gobierno kirchnerista, asume la presidencia de Mauricio Macri. Recibe un país con varios problemas importantes, con la promesa de bajar la inflación, dejar el fútbol para todos, pobreza cero, bajar el impuesto a las ganancias, etcétera, que no pudo cumplir. Aplicó el gradualismo, empieza a retirar subsidios a los servicios públicos y las tarifas aumentan, sale del cepo cambiario y paga los fondos buitres para así conseguir financiamiento externo. Desde lo social se siguieron las ayudas y los planes sociales con algunas modificaciones o mejoras, pero no estructurales. Nuevamente, con un cepo cambiario se protegen las reservas, se recupera el INDEC, desarticulado por el gobierno anterior. Los datos son ahora más confiables. Este gobierno recibió las riendas con un 30% de pobreza y una tasa de desocupación del 9,5%, y seguirá con una pobreza de casi el 40% y una tasa de desocupación del 11%. Todo eso generó protestas y malestar en los pobres, movimientos sociales y las clases medias. El gobierno perdió las elecciones a manos del Frente para Todos.